¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los sistemas hidráulicos, esas maravillas mecánicas que parecen desafiar la gravedad con su increíble fuerza y precisión? La respuesta está en un principio fundamental de la física, descubierto por un erudito francés del siglo XVII, Blaise Pascal, cuyo legado sigue vivo hoy en día. Pascal, matemático, físico, inventor, escritor y filósofo, dejó una huella imborrable en el mundo científico con su trabajo pionero sobre la presión y los fluidos, revolucionando nuestra comprensión de estos fenómenos. Su descubrimiento, conocido como el principio de Pascal, constituye la base de nuestra comprensión de cómo se comporta la presión en los fluidos confinados y ha allanado el camino para innumerables innovaciones tecnológicas que usamos a diario. Las contribuciones de Pascal van mucho más allá de este único principio, abarcando diversas áreas del conocimiento. Hizo importantes avances en matemáticas, particularmente en la teoría de la probabilidad y la geometría proyectiva, sentando las bases para futuros desarrollos en estas disciplinas. Su invención de la Pascalina, una de las primeras calculadoras mecánicas, demostró su ingenio y prefiguró el desarrollo de los dispositivos informáticos modernos, que hoy son esenciales en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es el trabajo de Pascal sobre la presión el que sigue teniendo el impacto más profundo en nuestra vida diaria, ya que sustenta todo, desde los frenos hidráulicos de los coches hasta la maquinaria pesada de construcción, mostrando la relevancia de sus descubrimientos en el mundo moderno. El principio de Pascal, en esencia, establece que un cambio en la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminuir a cada punto del fluido y a las paredes de su recipiente, sin importar la forma o el tamaño del contenedor. Esto puede sonar complicado, pero en realidad es un concepto simple pero poderoso, que se aplica en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Imagina que aprietas un tubo de pasta de dientes. La presión que aplicas en un extremo se transmite instantáneamente por toda la pasta de dientes, obligándola a salir por el otro extremo. Eso es el principio de Pascal en acción. Es un ejemplo cotidiano que todos podemos entender. Para comprender este principio de forma más cuantitativa, utilizamos la fórmula presión, P, es igual a fuerza, F, dividida por área, A. Esta ecuación nos dice que la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional al área sobre la que se distribuye la fuerza. En términos más sencillos, la misma fuerza aplicada sobre un área menor da como resultado una mayor presión. Piensa en lo fácil que es perforar un tomate con un cuchillo afilado que con la mano desnuda, la fuerza concentrada del filo del cuchillo, crea una presión significativamente mayor, permitiendo un corte limpio y preciso. Visualicemos el principio de Pascal con algunos ejemplos cotidianos. Imagina que llenas un globo con agua. Al apretar el globo, la presión en el interior aumenta uniformemente. Este aumento de presión se transmite por igual a toda el agua y a las paredes del globo, haciendo que se abombe en todas direcciones. El mismo principio se aplica a sistemas más complejos, como los sistemas hidráulicos utilizados en los equipos de construcción. Otro ejemplo ilustrativo es el concepto de vasos comunicantes. Imagina dos recipientes de diferentes formas y tamaños conectados por un tubo en su base. Al llenar los recipientes con agua, el nivel del agua se igualará en ambos recipientes, independientemente de su forma o tamaño. Esto se debe a que la presión a una profundidad determinada en un fluido es la misma en todas las direcciones. Cuando los niveles de agua son iguales, la presión en la base de ambos recipientes es la misma, lo que da lugar a un estado de equilibrio. El principio de Pascal tiene profundas implicaciones para la ingeniería y la tecnología, especialmente en el campo de la hidráulica. Los sistemas hidráulicos aprovechan el principio de la transmisión de presión en los fluidos para generar una fuerza y una potencia inmensas. Uno de los ejemplos más comunes es la prensa hidráulica, un dispositivo que puede multiplicar la fuerza de forma significativa. Una prensa hidráulica consta de dos cilindros conectados por una tubería llena de un fluido, generalmente aceite. Cuando se aplica una pequeña fuerza al pistón del cilindro más pequeño, se crea presión en el fluido. Esta presión se transmite sin disminuir al cilindro más grande, donde actúa sobre un área mayor, generando una fuerza mucho mayor sobre el pistón.
Esta multiplicación de la fuerza permite a las prensas hidráulicas levantar objetos increíblemente pesados con una fuerza de entrada relativamente pequeña. Sección 6. El legado perdurable de Pascal. De los antiguos acueductos a la medicina moderna. Las aplicaciones del principio de Pascal van mucho más allá de las prensas hidráulicas, extendiéndose a una variedad de campos y tecnologías. Es la fuerza motriz de innumerables tecnologías de las que dependemos cada día, desde dispositivos simples hasta sistemas complejos. El sistema de frenos de tu coche, por ejemplo, utiliza el principio de Pascal para amplificar la fuerza que aplicas en el pedal del freno, permitiéndote detener tu vehículo con seguridad y precisión. Las grúas de construcción utilizan sistemas hidráulicos para levantar y mover materiales de construcción masivos con precisión y eficiencia. Incluso los dentistas se basan en el principio de Pascal en sus taladros, utilizando aire comprimido para generar la rotación a alta velocidad necesaria para los procedimientos dentales, asegurando tratamientos efectivos. Históricamente, los principios de la presión y la dinámica de fluidos se comprendieron y utilizaron mucho antes de que Pascal los formalizara, mostrando la ingeniosidad de las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas emplearon estos principios en la construcción de acueductos, sofisticados sistemas de suministro de agua que transportaban agua a través de grandes distancias, utilizando la gravedad y la presión natural del flujo del agua, asegurando el acceso al agua potable. Estas maravillas de la ingeniería son un testimonio de la temprana comprensión de la humanidad sobre el comportamiento de los fluidos, y su legado perdura en las tecnologías modernas que seguimos utilizando hoy en día. Sección 7. Los límites del principio de Pascal. Cuando la presión se vuelve compleja. Si bien el principio de Pascal es válido para los fluidos incompresibles como el agua y el aceite, tiene limitaciones cuando se aplica a los fluidos compresibles como los gases. Los gases, a diferencia de los líquidos, pueden comprimirse, lo que significa que su volumen puede cambiar significativamente bajo presión. Cuando se trata de gases, entran en juego factores como la temperatura y la compresibilidad del gas, lo que hace que los cálculos de presión sean más complejos. Por ejemplo, si se aplicara el principio de Pascal a una llanta de bicicleta llena de aire, habría que tener en cuenta que el aire del interior de la llanta es compresible. A medida que se introduce más aire en la llanta, la presión aumenta, pero este aumento no se debe únicamente al volumen de aire añadido. La compresión del aire que ya está dentro de la llanta también contribuye al aumento de la presión, lo que lo convierte en un sistema más dinámico que un simple fluido incompresible. Sección 8. La importancia del principio de Pascal, una base de la tecnología moderna. El principio de Pascal, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo una piedra angular de nuestra comprensión de la presión y la mecánica de fluidos. Sus aplicaciones son muy amplias y siguen dando forma al mundo que nos rodea. Desde los sistemas hidráulicos, que impulsan la maquinaria pesada, hasta los dispositivos médicos que salvan vidas, el legado de Pascal es evidente en innumerables aspectos de la vida moderna. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, nuestra comprensión de la presión y su manipulación será cada vez más crítica. Desde el desarrollo de sistemas energéticos más eficientes, hasta la exploración de las profundidades de nuestros océanos y la inmensidad del espacio, el principio de Pascal seguirá guiando sin duda nuestros avances tecnológicos durante las generaciones venideras. Este principio fundamental descubierto hace siglos es un testimonio del poder perdurable de la investigación científica y su profundo impacto en nuestro mundo.